Hola, ¿cómo están todos? Nos encontramos una vez más. Estamos en esta segunda semana de campaña, 21 días de misericordia. Vamos a estar haciendo un breve repaso de lo que sucedía el día domingo en la prédica. Lo primero que aprendíamos en la historia que vamos a estar leyendo a continuación es que esta historia se encuentra en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la misma historia, según en el libro que lo hayamos leído, nos deja una enseñanza, nos deja una reflexión. La palabra del domingo comenzaba, y en el libro de Mateo capítulo 14, a partir del versículo 13, decía la palabra: oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pues recién compartíamos la historia en el libro de Mateo, y en el libro de Mateo hacemos énfasis en algo puntual, que es cuando Dios actúa en lo sobrenatural. Mateo 14:16 dice: Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Podemos decir que en esta historia, en algún momento, los discípulos se sienten como acorralados al ver tanta cantidad de gente y solamente con tener 5 panes y 2 peces. ¿Cómo iban a alimentar a esa gente? Jesús los desafía: no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Como diciendo: yo soy la herramienta que voy a poder proveer para que toda esta gente pueda comer. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en lo natural es poder dárselo a Dios. ¿Cómo se lo estamos dándole a Dios? Compartiéndolo con los demás, para que Dios pueda hacer ese milagro que es lo sobrenatural. Hay 2 principios básicos. Cuando tenemos en lo natural, Dios nos va a seguir bendiciendo en lo natural. Y aun cuando bendijamos en lo natural, Dios también al mismo tiempo vamos a estar pudiendo ver ese milagro. Ese milagro no solamente tiene que ser en la comida, como pasó aquí en esta historia. Podemos verlo también en la parte, en la parte económica, en la salud, en esos imposibles que hoy en tu vida están inconclusos. Por eso te digo, Dios quiere hacer con lo que poco que te ha dado, que lo puedas dárselo a Él, que se lo puedas entregar y probar a Dios para que pueda hacer ese milagro que estás esperando. Este es el primer punto que vemos en el libro de Mateo. En el libro de Marcos 6 encontramos esta misma historia contada por Marcos en esta ocasión, pero vamos a hacer referencia en el versículo 31. Vamos a hablar un poquito del cansancio de los que sirven a Dios. En Marcos 6:31 dice lo siguiente: Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solo en un barco a un lugar apartado. ¿Qué nos dice esta historia? Que Jesús conoce la situación. Nosotros también conocemos la nuestra. Sabemos que a veces nos cansamos, a veces de tanto dar y no recibir, de estar siempre para los demás y nadie está conmigo. A veces estamos cansados de escuchar tanta injusticia que hoy está pasando, pero Jesús nos anima a que podamos descansar en Él para poder buscar ese milagro, para que ese milagro llegue. Tal vez en este tiempo difíciles de pandemia ya nos hemos cansado también de estar tanto tiempo aislados, de estar soportando tanta presión. Muchísimas pueden ser los tipos de cansancio que hoy nos toca vivir, pero Jesús nos está invitando en algún momento a que podamos descansar en Él, que nos apartemos en algún momento y no tirar la toalla. Ninguno de los discípulos en algún momento abandonó la misión. Simplemente en la palabra no menciona nunca
que alguno de ellos se fue y lo abandonó todo. Por eso te animo a que podamos juntos reflexionar en Marcos 6:31, ¿no? Que nos habla de el cansancio de los que sirven, pero que Dios de alguna manera u otra nos invita a que podamos descansar en Él. En el libro de Lucas estamos viendo también la misma historia que veníamos haciendo mención anteriormente, más precisamente en Lucas 9, pero vamos a hacer énfasis en esta historia en el versículo 12, que dice lo siguiente: cuando el día comenzó a declinar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos vecinos y busquen comida y alojamiento, porque aquí no hay nada. En este versículo vamos a hablar justamente de que cuando muchas veces, cuando lo que tengo parece poco. Al principio de esta historia menciona un lugar llamado Betsaida, un lugar que estaba apartado de la zona urbana, por decirlo de alguna manera. Los recursos diarios estaban lejos de ese lugar de Betsaida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que podemos aprender de esta historia? Que a veces en el desierto, si nos encontramos allí solos en el desierto esperando que el milagro ocurra, Jesús es justamente allí, es donde quiere poner su mano y bendecirte, quiere darte eso que estás esperando, que aunque hoy parezca poco, porque hoy no parezca la solución, allí en el medio del desierto, Dios te pide que te quedes, que permanezcas, que aguantes, porque tu milagro está por venir. Nos encontramos en el libro de Juan una vez más, en Juan 6, vamos a estar viendo la misma historia, pero vamos a hacer énfasis en los versículos 5 al 9. Dice la palabra: cuando Jesús alzó la vista, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Dice que Felipe respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibieran un poco. En cambio Andrés le dijo: aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Muchas veces en nuestra vida, déjame decirte que no alcanzamos a ver el milagro. Jesús sabía que Él iba a hacer un milagro. Por eso dice ahí una parte de lo que acabamos de leer, pero decía esto para ponerlo a prueba. Jesús sabía que Él estaba por hacer el milagro. Simplemente estaba poniendo a prueba la fe de sus discípulos. En el Felipe dice que no veía milagro. Para él era imposible que Jesús en algún momento pudiese hacer algo para poder alimentar a toda esa gente. Muchas veces esto nos pasa en nuestras vidas, ¿no? Que no alcanzamos a ver al milagro, no lo alcanzamos a tener la suficiente fe para decir: Dios, vas a hacer esto en mi vida. Pero dice que también a veces somos un poco como Andrés. Dice que Andrés le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero dice que al momento su pensamiento le dice: ¿qué es esto para tanta gente? Muchas veces pensamos que con lo poco Dios puede hacer milagro, puede darme lo que tanto necesito, pero al poco tiempo ya nos entra el pensamiento de que no creo que Dios lo pueda hacer. Esto tal vez es muy poco, tal vez esta situación que estoy pasando ya no pueda creer del todo. Muchas veces pasa que oramos también y al poco tiempo ya estamos dudando de que Dios lo puede llegar a hacer. Que puedas estar en tu grupo pequeño, que puedas o estar asistiendo, que podamos estar compartiendo esta historia.